Nadie debía leerlo, nadie fuera del círculo. Durante años fue guardado bajo llave en una caja fuerte dentro de la sede central de una de las iglesias más ricas del continente. Le llamaban el Manual del Rebaño, aunque entre ellos lo nombraban con otra palabra, la Guía. Un documento que, según decían, contenía los fundamentos para conducir almas hacia Dios. Pero lo que realmente escondía era un mapa completo de manipulación, estrategias psicológicas y técnicas de control emocional. No era un texto sagrado, era un manual de comportamiento humano. Yo no debía tenerlo, nadie debía. Pero la vida tiene maneras extrañas de ponerte frente a lo que más temes. Fue una madrugada silenciosa cuando un amigo, expastor, exhausto, enfermo de culpa, me escribió un mensaje. Lo tengo. Está completo. Léelo y después dime si todavía crees que todo esto viene del cielo. Su voz temblaba cuando me llamó. Había bebido, se notaba. Dijo que lo había conseguido de un colega que decidió abandonar el ministerio tras 20 años de servir a la institución. No puedo seguir predicando sabiendo lo que sé, me dijo. El problema no es Dios, el problema es el sistema que lo usa como excusa. Al día siguiente me envió una copia escaneada. El encabezado mostraba un logotipo dorado, muy similar al de una denominación conocida, pero con leves diferencias. Era como si alguien hubiera querido dejar claro su origen sin hacerlo evidente. El primer párrafo decía: el propósito del liderazgo espiritual es garantizar la permanencia del rebaño. La fe, por naturaleza, es volátil, requiere dirección, corrección y una dosis constante de temor. Me quedé helado. Temor. Esa palabra aparecía decenas de veces en las primeras páginas. Temor al castigo, temor al abandono divino, temor a la pérdida del favor. Era el eje de todo el sistema. A medida que avanzaba, comprendía que no se trataba de guiar a las personas hacia la luz, sino de mantenerlas bajo una sombra controlada. Había secciones tituladas Gestión del miedo, Psicología de la culpa y Estrategias de fidelización espiritual. Cada línea parecía escrita por un experto en manipulación emocional. El manual explicaba cómo construir autoridad sobre los fieles, cómo usar el tono de voz, el silencio, la iluminación del escenario, incluso la temperatura del recinto. Decía literalmente: el ambiente físico condiciona la apertura espiritual. Un creyente con calor, hambre o incomodidad tiende a aceptar con menos resistencia el mensaje. Era metódico, frío, clínico, una guía de persuasión disfrazada de evangelio. Pero lo peor estaba en la página 47. Allí, subrayado con tinta roja, estaba escrito: el miedo es el cimiento de la fe. Si el creyente deja de temer, deja de creer. Si deja de creer, deja de dar. Leí esa frase una y otra vez. Sentí náuseas, literalmente. La fe reducida a una ecuación de miedo y dinero. Pensé en todas las veces que había visto personas llorar en el altar, creyendo que estaban purificándose cuando en realidad estaban siendo programadas. Mi amigo me dijo que cuando leyó esa misma página, se encerró 3 días sin comer. Todo lo que prediqué, todo lo que enseñé, era parte de este guión, me confesó entre sollozos. Desde entonces, no volvió a pisar un templo, y yo tampoco. Esa noche imprimí el manual. Lo tuve frente a mí durante horas, con las manos temblando. No sabía si sentir rabia, tristeza o miedo. Cada palabra era una revelación y una herida. Cada línea confirmaba lo que por años había sospechado: que la fe institucional no siempre busca salvar. A veces busca poseer. Apagué la luz, pero el manual seguía ahí, mirándome desde la mesa, y lo peor es que la página 47 no era la más enferma. Había otras secciones más profundas, más calculadas, más frías. Y cuando las descubrí, entendí que el verdadero infierno
no está bajo la tierra. Está en las páginas que algunos llaman guía espiritual. Las siguientes páginas hablaban de cómo fabricar milagros, cómo controlar multitudes y cómo convertir la emoción en obediencia. Lo que leí después me hizo dudar de todo lo que alguna vez llamé fe. Las siguientes páginas hablaban de cómo fabricar milagros, cómo controlar multitudes y cómo convertir la emoción en obediencia. Lo que leí después me hizo dudar de todo lo que alguna vez llamé fe. Las siguientes páginas eran todavía más inquietantes. No hablaban de oraciones ni de revelaciones, sino de técnicas, de manipulación emocional, de espectáculo. El capítulo 5 se titulaba Eventos de impacto. Comenzaba con una frase escalofriante. El creyente no recuerda el sermón, recuerda la emoción. La emoción es la puerta de entrada al alma. Ábrela y todo lo demás será obediencia. El texto explicaba cómo crear esa emoción. Describía con precisión los pasos para diseñar lo que llamaban experiencia espiritual colectiva. Había diagramas, esquemas de luces, instrucciones sobre música y tiempos de silencio. Decía, el momento del llanto es el momento de la entrega. La música debe iniciar 30 segundos antes del punto de quiebre emocional. Las luces cálidas reducen el pensamiento crítico. Era tan metódico que parecía un manual de marketing sensorial, no un documento religioso, pero estaba lleno de citas bíblicas que servían de excusa. Todo parecía justificado, envuelto en versículos cuidadosamente seleccionados. Luego venía una sección que me revolvió el estómago: simulación de milagros. Allí se detallaban 3 métodos para confirmar la fe del público. Testimonios programados. Personas del propio equipo contaban curaciones o visiones previamente ensayadas. Oraciones colectivas con control visual. Se escogía a alguien del público, generalmente vulnerable o enfermo, para ser colocado frente a las cámaras, y el pastor debía tocarlo con energía, empujarle el pecho y gritar frases clave. Recibe tu sanidad. Dios te toca. Efectos ambientales. El aire acondicionado debía bajar justo en el clímax para provocar escalofríos, interpretados como presencia divina. Mientras leía, mi respiración se cortaba. Cada palabra parecía una confesión de culpa escrita sin remordimiento. Había notas en los márgenes, como si alguien hubiera revisado versiones anteriores del documento. Funciona mejor en reuniones nocturnas. Evitar personas escépticas en primera fila. No podía creerlo. Pensé en todas esas noches que vi a gente caer al suelo, llorando, temblando, creyendo que el Espíritu Santo los había tocado. Y ahora todo tenía sentido. Habían sido dirigidos como actores en una obra invisible. Mi amigo me explicó que eso era lo que más lo perseguía, que él mismo había seguido esas instrucciones. Nunca entendí por qué los líderes más grandes tenían un efecto tan poderoso sobre las masas, dijo. Ahora lo sé, no era fe, era guión. Hubo un silencio largo entre nosotros. Sentí su respiración al otro lado de la línea. Después, murmuró algo que nunca olvidaré. Una vez vi al líder mayor ensayar la caída de una mujer antes del servicio. Le dijo, cuando toque tu frente, cae con los ojos cerrados y di que sentiste fuego. Nadie lo cuestionará. En ese momento comprendí por qué lo llamaban manual y no Biblia. Porque la Biblia inspira, pero el manual instruye. Y la instrucción era clara: controlar es proteger el negocio. El documento hablaba incluso de cómo manejar los casos en que alguien no siente nada. Decía, si el creyente no reacciona, atribúyelo a su falta de fe, nunca a la falta del poder divino. La culpa es una herramienta que mantiene viva la devoción. Era tan perverso que me hizo cerrar el archivo varias veces. No podía seguir, pero algo dentro de mí necesitaba saber hasta dónde llegaba esa oscuridad. Volví a abrirlo.
Las últimas líneas del capítulo decían: el verdadero milagro no es sanar cuerpos, sino mantener corazones dependientes. Y ahí lo entendí todo. No querían curar, querían controlar. Querían crear dependencia. Un ciclo interminable de fe y miedo, donde el creyente se sintiera constantemente en deuda con el pastor. Mi amigo me confesó que algunos líderes se jactaban de poder hacer llorar a un ateo en menos de 10 minutos. Todo estaba medido, estudiado, probado. Las técnicas de manipulación masiva no eran improvisadas, eran la columna vertebral del sistema. Cerré el documento, pero la frase seguía retumbando en mi cabeza. El verdadero milagro no es sanar cuerpos, sino mantener corazones dependientes. Esa noche no dormí. Había visto demasiadas veces ese milagro sin entender lo que realmente estaba ocurriendo. Y lo peor es que el manual apenas empezaba. Las páginas siguientes hablaban de cómo convertir la fe en dinero. Y eso, me dijo mi amigo, era lo más repugnante de todo. Las páginas 60 a 90 eran un tratado completo sobre finanzas espirituales, instrucciones precisas sobre cómo identificar a los más vulnerables y convertir su desesperación en ofrenda. Lo que descubrí ahí me hizo sentir que la palabra Dios había sido hipotecada. Las páginas siguientes se volvían más densas, más frías, más calculadas. Ya no hablaban de emociones o milagros, sino de dinero, de números, de estrategias financieras disfrazadas de espiritualidad. En la parte superior de una de las hojas se leía una frase que me heló la sangre: la fe sin contribución es fe muerta. Todo estaba organizado con precisión corporativa. Tablas de ingresos, porcentajes de retención, segmentación por edad y nivel socioeconómico. Cada fiel era una cifra, cada lágrima, una oportunidad de inversión. Decían que el creyente comprometido debía donar al menos el 10% de su ingreso, pero también había niveles superiores: el siervo leal, el sembrador ferviente y el aliado del reino. Cada uno tenía beneficios simbólicos: acceso al líder, oraciones personalizadas, asientos preferenciales, reconocimiento público. Era un sistema de castas disfrazado de comunión. En una nota al margen se leía: el reconocimiento público refuerza la conducta de ofrenda. Es decir, exponer a quien da mucho para humillar, sin decirlo, a quien da poco. Era psicología básica, el miedo al juicio social convertido en devoción. El manual explicaba incluso cómo manejar a los fieles en crisis económica. Cuando el creyente diga que no puede dar, háblale de la viuda que dio su última moneda. La historia debe repetirse hasta que entienda que dar en escasez produce multiplicación. Lo llamaban siembra en el desierto y lo promovían como el acto más puro de fe. Me quedé mirando esa frase y pensé en todas las veces que vi a ancianas entregando billetes arrugados con lágrimas, creyendo que estaban comprando la atención de Dios. Pensé en las familias que renunciaban a la cena de la semana para cumplir con la ofrenda. Todo estaba planificado para que eso pareciera noble, sagrado, heroico, pero era solo manipulación emocional. Había algo más siniestro en las páginas siguientes, una sección titulada Gestión de las promesas no cumplidas. Explicaba qué hacer cuando un creyente no recibía el milagro prometido. Decía: nunca reconocer el fallo, reorientar la responsabilidad. La falta de fe del creyente impide la manifestación divina. Y luego, convencerlo de que su sacrificio será recordado en el cielo. Evitar que sienta estafa. Si llora, consuélalo con esperanza, no con verdad. Cada línea era más cruel que la anterior. Me costaba respirar. El documento seguía y hablaba de programas de fidelidad. Usaban ese término, el mismo que emplean las marcas de supermercados, reuniones semanales, jornadas de oración,
cadenas de fe, retiros espirituales. Todo estaba diseñado para mantener la atención constante del creyente y evitar su alejamiento. Cuanto más tiempo pase lejos del templo, más probabilidades hay de que piense, decía un párrafo, y añadía: el pensamiento libre es el enemigo de la devoción. Mi amigo, que escuchaba mi silencio al otro lado del teléfono, me contó que una vez trabajó en la oficina administrativa de la iglesia. Había un tablero con metas semanales, dijo. ¿Cuántas almas ganadas? ¿Cuántas ofrendas? ¿Cuántos nuevos socios del reino? Todo con porcentajes, con gráficos. Era una empresa, no un ministerio. Su voz se quebró. Yo creí que servía a Dios, pero solo alimentaba un sistema que se alimentaba de los débiles. Las últimas páginas de esa sección explicaban cómo preparar sermones centrados en la prosperidad. Decían que el éxito debía presentarse como una prueba de favor divino. El creyente que da y prospera es el mejor testimonio para atraer a otros donantes. Era marketing espiritual. Se instruía a los líderes a mostrar sus autos, sus trajes, sus viajes como evidencias del poder de Dios. Así, la envidia se transformaba en fe, la fe en deuda y la deuda en dinero. No podía dejar de leer. Había un magnetismo enfermizo en ese texto. Era como si cada palabra tuviera una energía que te arrastraba, que te obligaba a seguir aunque supieras que estabas cruzando una frontera moral. Cuando llegué a la parte final de ese bloque, un subtítulo en mayúsculas me dejó helado: manejo del arrepentimiento. Allí se instruía cómo tratar a los pastores que querían dejar el ministerio. Ofrecerles vacaciones, distracciones, cargos simbólicos. Si insisten, desacreditarlos. Nadie debe irse con credibilidad. Cerré el documento con las manos sudando. Me quedé en silencio largo rato. La habitación estaba oscura y solo el brillo de la pantalla iluminaba las hojas del manual impresas sobre la mesa. Sentí rabia, impotencia, miedo, pero también una certeza. Aquello no podía quedar guardado. Alguien tenía que saberlo. Tomé aire, volví a abrir el archivo y avancé hacia el siguiente capítulo. Lo que encontré allí me hizo comprender que el dinero no era el fin, era el medio. El verdadero propósito estaba más allá. Controlar no solo la fe, sino también las decisiones, los votos, las vidas enteras. Las siguientes páginas abandonaban el tono financiero y se volvían más políticas, más ambiciosas. Ya no bastaba con controlar los bolsillos, ahora buscaban controlar la voluntad. El manual hablaba de influencia estratégica, un término que sonaba elegante, pero que escondía una intención siniestra. El objetivo del líder espiritual es moldear la conducta social de la comunidad. Las almas obedientes deben transformarse en votos, en movimientos, en poder tangible. Así comenzaba el nuevo capítulo. Era una transición perfecta entre el púlpito y el parlamento. Las instrucciones eran tan precisas que parecían redactadas por un asesor de campaña. Identificar las causas emocionales de la época: inseguridad, desempleo, decadencia moral. Asociarlas con la falta de fe. Luego, ofrecer soluciones espirituales con rostro político. La manipulación era total, no solo de la fe, sino del pensamiento. En un párrafo subrayado se leía: un pueblo que ora es un pueblo que no protesta. Esa frase, tan corta y tan venenosa, resumía toda la estrategia. Mi amigo me contó que durante años había participado sin saberlo en ese engranaje. Las reuniones privadas entre pastores y candidatos eran comunes. Se intercambiaban favores, promesas, silencios. El púlpito se volvió tribuna, dijo. Predicábamos sobre obedecer a las autoridades, sobre respetar el orden, sobre no cuestionar. Todo estaba dirigido desde arriba. Mientras hablaba,
Recordé cuántas veces había escuchado a esos mismos líderes decir que la política era corrupta, mientras ellos mismos diseñaban discursos para sostenerla. El manual mencionaba incluso cómo manipular el lenguaje durante los sermones para dirigir la opinión pública sin que los fieles lo notaran. Evitar nombres, usar conceptos, decir el enemigo de la familia en lugar de referirse a grupos concretos. Repetir frases breves, fáciles de recordar, cargadas de emoción. La emoción sustituye al pensamiento. Aquello era ingeniería social envuelta en espiritualidad. Había un apartado titulado Control Narrativo, donde se explicaba cómo enfrentar las críticas externas. Cuando los medios acusen al ministerio, no responder con datos, sino con fe. Convierte cada señalamiento en persecución. Cuanto más se te ataque, más santo parecerás. Era brillante y perverso a la vez. La religión convertida en escudo contra la verdad. En las notas marginales, alguien había escrito a mano, funciona siempre. No pude evitar imaginar a quien lo anotó. Un hombre de traje, seguro de su poder, sonriendo mientras trazaba esas palabras con calma. Alguien que no creía en Dios, sino en la utilidad de su nombre. El texto avanzaba hasta una parte llamada Gestión de Crisis. Allí enseñaban cómo actuar ante escándalos internos. Negar primero. Si la evidencia es pública, aceptar parcialmente y culpar a un tercero. Si el daño es irreparable, ofrecer lágrimas. La gente perdona las lágrimas más que la verdad. Me quedé mirando esa frase. No era teología, era manipulación emocional de masas. La fe como anestesia, la emoción como antídoto contra la razón. Mientras más leía, más comprendía que aquel manual no era solo una herramienta de poder, sino una confesión de humanidad degradada. Usaban la necesidad de creer para construir imperios de obediencia. Y lo más cruel era que lo hacían con elegancia, con sonrisas, con palabras suaves. Había un refinamiento en la manipulación, una frialdad digna de una maquinaria perfecta. Mi amigo me contó algo que terminó de romperme. Dijo que existía un grupo reducido, al que llamaban Consejo de Estrategia, encargado de redactar las versiones actualizadas del manual. Se reúnen cada 5 años, corrigen, modernizan, adaptan. Lo que ahora llaman marketing digital, antes lo llamaban evangelismo. Cada palabra tenía su disfraz, cada método, su justificación bíblica. En la última línea de ese bloque, el texto afirmaba: mientras haya miedo habrá fe, mientras haya fe habrá orden, y mientras haya orden, el reino terrenal prosperará. Era una declaración de guerra contra la libertad humana, escrita con el lenguaje de la salvación. Apagué la pantalla, afuera amanecía, el cielo tenía ese gris sucio que precede a la lluvia, y por primera vez en años sentí algo parecido al vacío. No por haber perdido la fe, sino por entender en qué la habían convertido. Tomé el manual entre las manos y lo observé en silencio. Sabía que si seguía leyendo no podría volver atrás. Pero algo en mí, una mezcla de rabia y necesidad, me obligó a continuar. Lo abrí de nuevo. La siguiente página comenzaba con una frase que me heló el alma. El creyente no necesita entender, solo necesita sentir. Y supe que lo peor aún no había comenzado. Las palabras se me clavaban en la mente como agujas. El creyente no necesita entender, solo necesita sentir. Esa era la esencia de todo. Convertir la fe en emoción pura, sin pensamiento, sin cuestionamiento. A partir de ahí, el manual se volvía casi clínico, como si hubiera sido escrito por un científico del alma humana. Enumeraba, una por una, las formas de desactivar el pensamiento crítico dentro de una congregación. Reducir la complejidad del mensaje, decía. Evitar temas teológicos, sustituirlos por frases simples y repetitivas. Repetir es sembrar.
Cuanto más se repite una idea, más se vuelve verdad. Había ejemplos de frases recomendadas. Dios tiene el control. No cuestiones, confía. El enemigo quiere confundirte. Repetirlas en coro, con música, reforzaba la sensación de unidad. Y la unidad, explicaba el texto, es la herramienta más eficaz para suprimir la duda individual. Sentí un nudo en el estómago. Era como leer un manual de programación mental. En otra sección se explicaba cómo aislar a los fieles más rebeldes, aquellos que hacían demasiadas preguntas. Asignarles tareas, mantenerlos ocupados. El cansancio reduce la curiosidad. Si insisten, hablar de obediencia. La obediencia es el mayor sacrificio que se puede ofrecer a Dios. El cinismo era total. Decían que la duda era una enfermedad espiritual y que el remedio era el silencio. El creyente confundido debe escuchar más y hablar menos. Incluso daban instrucciones para los cánticos, evitar letras complejas. La repetición vacía de contenido refuerza la sensación de éxtasis. Pensé en las veces que vi a multitudes cantando lo mismo durante horas, creyendo estar tocando el cielo, cuando en realidad estaban cayendo en un trance perfectamente diseñado. Mi amigo me contó que muchos de los líderes ni siquiera veían mal esas técnicas. Dicen que la gente necesita guía, que es mejor tenerlos dóciles que perdidos. Ese argumento era la coartada perfecta. Controlar en nombre del bien, manipular para evitar el caos. Y bajo esa máscara de nobleza, el poder crecía como una hiedra invisible. El manual continuaba con una parte llamada construcción del mensaje. Allí explicaban cómo transformar un texto sagrado en un guión persuasivo. Extraer una frase del contexto, repetirla, asociarla con una emoción y luego con una acción. Era una fórmula matemática. Si la emoción era miedo, la acción era sumisión. Si era culpa, la acción era donar. Si era esperanza, la acción era obedecer. Todo encajaba. Todo estaba fríamente calculado. Había incluso un apartado sobre los niños. Esa fue la parte que más me dolió leer. El aprendizaje espiritual temprano es irreversible, afirmaba. Los niños son el terreno más fértil. Asociar las recompensas con la obediencia y el castigo con la duda. Les enseñaban a obedecer antes de aprender a pensar. Les enseñaban a tener miedo antes de entender el amor. Me quedé observando la pantalla, sintiendo que respiraba con dificultad. Era demasiada información, demasiada oscuridad concentrada en palabras. El manual hablaba de almas como quien habla de clientes, de fe como quien habla de producto, y lo más terrible, funcionaba. Funcionaba porque las personas necesitan creer, porque el vacío del alma es tan grande que cualquier promesa de sentido parece un refugio. Apoyé la cabeza entre las manos. Pensé en mi infancia, en los domingos interminables en los que me decían que dudar era pecado, que pensar era peligroso. Comprendí que el manual no era nuevo, solo estaba escrito con el lenguaje de hoy, que siempre existió, de una forma u otra, en cada época, en cada altar donde alguien habló en nombre de Dios para dominar a otros. Pasé la página. El texto cambiaba de tono. Ya no usaba el lenguaje del marketing, sino el de la guerra. El enemigo no está afuera, está dentro. Controla sus pensamientos antes de que el enemigo lo haga. Era una doctrina de vigilancia espiritual. Enseñaban a los líderes a revisar lo que la gente publicaba, a intervenir en sus relaciones, a infiltrar grupos que pudieran apartarlos del control de la iglesia. La libertad de pensamiento, decía el documento, es una amenaza para la salvación colectiva. Era demasiado. Cerré los ojos. Por un momento deseé no haber sabido nunca la verdad, pero ya era tarde. El manual había abierto algo dentro de mí que no podía cerrarse. No era solo indignación, era una especie de tristeza ancestral.
como si hubiese descubierto que la humanidad llevaba siglos repitiendo el mismo error. Adorar el poder disfrazado de fe. Respiré hondo, me levanté, caminé hasta la ventana. El amanecer comenzaba a colorear los edificios y la ciudad se veía tan tranquila que por un momento dudé de todo. Quizás era más fácil seguir creyendo que nada de eso existía, que todo era exageración. Pero entonces recordé la frase del inicio, la que me trajo hasta allí. Lee la página 47 y entenderás. Y entendí. La página 47 no era solo una instrucción, era una revelación, una prueba de que el miedo no es un accidente en la religión moderna, es su arquitectura. Volví a sentarme. Aún quedaban páginas por leer, y lo que venía después ya no hablaba de manipular. Hablaba de reemplazar, de cómo fabricar líderes desde cero, moldearlos, entrenarlos y soltarlos como piezas idénticas de una misma máquina. Y supe que el manual no solo hablaba del pasado, hablaba de nosotros. El capítulo siguiente no tenía título. Era una secuencia de párrafos sin numerar, como si alguien los hubiera añadido después. El tono cambiaba, más confidencial, más sombrío. Comenzaba con una frase escrita en mayúsculas. Un pastor no nace, se construye. A partir de ahí, el texto se convertía en una especie de manual de adiestramiento. Seleccionar con cuidado, decía el primer punto. Los candidatos deben tener carisma natural, capacidad de improvisar, voz dominante y preferiblemente un pasado roto que inspire empatía. El sufrimiento personal es una herramienta poderosa, crea identificación y obediencia. Esa línea me golpeó con fuerza. No querían líderes espirituales, querían actores con trauma. Personas moldeadas para representar el papel perfecto del Salvador herido. El manual detallaba cada etapa del proceso. Primero, despojarlos de su pensamiento crítico. Durante la formación, prohibir debates teológicos y opiniones personales. Repetir que el discernimiento pertenece a los superiores. Luego venía la segunda fase, la reconstrucción. Crear la nueva identidad del líder. Definir un discurso, una imagen, una historia de conversión. Debe parecer real, aunque no lo sea. Había incluso instrucciones sobre el tono de voz, la postura corporal, los gestos. Nunca mires hacia abajo al orar. Mantén la mirada firme y la voz templada. La seguridad inspira fe. La duda contagia miedo. Esa frase me pareció casi poética, si no fuera tan cruel. Era manipulación disfrazada de disciplina. Mi amigo me dijo que él mismo había pasado por un proceso parecido. Nos formaban durante meses. Nos enseñaban a predicar, a provocar emoción, a usar las pausas y los silencios como armas. A veces nos hacían practicar frente a espejos como actores. Me lo dijo con una tristeza que dolía más que el manual mismo. Nos entrenaban para parecer santos, no para serlo. El texto seguía. Un líder sin control emocional pierde autoridad. Si llora, debe hacerlo en el momento justo. Si se indigna, debe parecer justo, nunca impulsivo. Me estremecí. Cada palabra era una lección sobre cómo fingir humanidad. Y al final del apartado, una frase lo resumía todo. No hay diferencia entre fe y puesta en escena siempre que la multitud crea. Pasé las páginas lentamente. Encontré una sección llamada Rituales de Ascenso. Allí describían cómo se celebraba la transición de un aprendiz a pastor titular. No era una ceremonia espiritual, era una especie de juramento de lealtad. Antes de predicar, el nuevo líder debe comprometer su silencio. Lo que se ve en el altar pertenece al altar. Lo que se descubre detrás debe morir con él. Me detuve en esa frase. Sentí un escalofrío. Comprendí que ese juramento era una cadena invisible, que los hombres y mujeres que alguna vez tuvieron dudas habían quedado atrapados por la culpa, el miedo o la complicidad. No podían hablar.
No porque no quisieran, sino porque ya no sabían quiénes eran sin ese papel que les habían impuesto. En otra parte del texto se hablaba de coordinación mediática. Decía, un líder moderno necesita presencia digital, crear perfiles, compartir frases cortas, imágenes con emoción, fragmentos de sermones. No importa el contenido, importa la frecuencia. La fe se sostiene por repetición. Era el marketing religioso elevado a ciencia exacta. Me quedé mirando la pantalla, tratando de imaginar cuántas personas en ese mismo momento estaban siendo entrenadas bajo esas reglas. Cuántos elegidos eran productos perfectamente diseñados, repitiendo las mismas frases, las mismas lágrimas, los mismos gestos. Me di cuenta de que los templos se habían convertido en fábricas de personajes santos y que la santidad ya no era una meta espiritual, sino una marca registrada. El manual concluía esa parte con una advertencia. No todos soportan la carga. Algunos romperán. Para ellos existe el protocolo de silencio. Luego seguía una lista breve escrita con una frialdad inhumana. Negar contacto, aislar, sustituir, borrar registros. Nada más. Ninguna palabra sobre consuelo, perdón o humanidad. Solo procesos. Me quedé quieto. El silencio de la habitación era tan pesado que parecía respirar conmigo. Entendí que no se trataba de un texto viejo, sino de algo vivo, activo, perfeccionado a lo largo de décadas. Era el esqueleto de un sistema que se alimentaba del alma humana, de su necesidad de creer, de su fragilidad. Quise cerrar el archivo, pero mis manos no me obedecieron. Tenía que llegar al final, saber quién lo escribió, por qué, cómo había llegado hasta nosotros. Sentía que cada página me quitaba algo. La inocencia, la confianza, la idea misma de fe, pero ya no podía detenerme. La última línea de esa sección decía, un líder quebrado es peligroso. Si uno despierta, los demás pueden seguirlo. Neutralízalo antes de que predique su verdad. Tragué saliva. Entendí que el manual no hablaba solo de controlar a las masas. Hablaba de silenciar a los que despertaban. Y justo cuando pensé que había leído lo peor, descubrí una hoja final doblada dentro del archivo sin numeración, escrita en otro tipo de letra. Una nota añadida, tal vez por alguien que quiso dejar testimonio de su arrepentimiento. Solo decía una frase: yo ayudé a construir esto y ojalá nunca lo hubiera hecho. Esa frase cambió el aire de la habitación y fue entonces cuando supe que el manual no era solo un documento. Era una confesión colectiva de culpa y de algún modo también era un espejo.